Hola, mi nombre es Diana Matsieli Favela Benítez, estudiante del Instituto Tecnológico de México, Campus Mazatlán. Les voy a hablar sobre el perclorato de amonio, sus características, aplicaciones e impacto. El perclorato de amonio es un compuesto inorgánico. Eso significa que no proviene de seres vivos, sino que es una sustancia química que se forma por la unión de dos iones: el catión amonio, que tiene carga positiva, y el anión perclorato, que tiene una carga negativa. Al unirse, forman un compuesto muy estable bajo condiciones normales, pero que también tiene una característica muy importante: es un oxidante muy fuerte. Esto quiere decir que puede liberar oxígeno rápidamente cuando se calienta o se activa en ciertas condiciones. Esta propiedad oxidante es precisamente lo que hace que el perclorato de amonio sea tan valioso en varias aplicaciones, como el combustible, pirotecnia industrial y otros procesos que requieren liberar energía de forma rápida y controlada. Su fórmula química es NH4ClO4, y aunque es un polvo blanco aparentemente simple, su comportamiento químico lo convierte en una sustancia estratégica para muchas industrias. La importancia del perclorato de amonio en sector por sector. En la parte inferior de la diapositiva se muestran los tres grandes sectores donde este compuesto tiene un impacto importante: industrial, ambiental y social. Voy a explicarlos uno por uno para que veamos el panorama completo. El primero es el sector industrial, donde sin duda el perclorato de amonio es más conocido. Su uso más destacado es como componente de los combustibles sólidos para cohetes. En la industria aeroespacial, cuando se busca una fuente de energía potente, estable y relativamente fácil de almacenar, el perclorato de amonio es el oxidante ideal. Se utiliza en misiles, cohetes espaciales y en dispositivos que requieren generar empuje de manera controlada. También está presente en algunos tipos de pirotecnia avanzada, en airbags y en ciertos procesos metalúrgicos. Todo esto demuestra que es un compuesto esencial para tecnologías modernas que dependen de reacciones químicas energéticas. El segundo sector es el ambiental. Y aquí aparece el otro lado de la moneda. Debido a su estabilidad, el perclorato puede permanecer por largos periodos en el agua y en el suelo. Esto es importante porque cuando llega a fuentes de agua potable, puede representar un problema para los ecosistemas y para la salud humana. El perclorato compite con el yodo en la glándula tiroides, y al impedir que el organismo absorba yodo correctamente, puede afectar procesos hormonales tanto en humanos como en animales. Por eso su presencia en cuerpos de agua se considera un contaminante emergente. Las industrias que lo utilizan deben cumplir normas de manejo y disposición muy estrictas para evitar filtraciones o derrames, porque incluso pequeñas cantidades pueden tener efectos a largo plazo. El tercer, el tercer sector es el social, y aquí hablamos del impacto en las comunidades. En zonas donde hay industrias relacionadas con explosivos, combustibles para cohetes o plantas químicas, puede existir preocupación por una posible contaminación de agua o suelo. Además, el manejo del perclorato implica medidas de seguridad estrictas para evitar accidentes. Esto significa capacitación especializada, costos adicionales para las empresas y, en algunos casos, tensiones entre la industria y la población local. También es importante considerar que la regulación del perclorato puede influir en decisiones políticas, en demandas de las comunidades y en la percepción pública sobre la seguridad industrial. En conclusión, aunque el perclorato de amonio es solo un compuesto químico, su relevancia es enorme. Participa en avances tecnológicos como la exploración espacial, pero también puede generar efectos ambientales y sociales que debemos tomar muy en serio. Comprender sus características, sus usos y sus riesgos
nos permite tener una visión más completa de por qué este compuesto tiene tanta importancia en la actualidad. Vamos a profundizar en dos aspectos fundamentales del perclorato de amonio: su estructura y sus propiedades. Estos puntos son muy importantes porque la forma en que está organizado un compuesto químico determina en gran parte su comportamiento, sus reacciones y sus usos. Por eso, entender esta estructura nos ayuda a comprender por qué el perclorato de amonio es tan utilizado y al mismo tiempo por qué requiere precauciones especiales. Estructura del ion perclorato. Comencemos con estructura. La imagen de la izquierda muestra cómo está formado el ion perclorato, que es CiO4. Este ion tiene una geometría tetraédrica, lo que significa que los 4 átomos de oxígeno están distribuidos alrededor del átomo de cloro de forma simétrica, como si estuvieran en las esquinas de un tetraedro. Esta forma tetraédrica no es casualidad, es el resultado de cómo se repelen los pares de electrones alrededor del átomo central. El cloro se encuentra en un estado de oxidación +7, uno de los más altos posibles, lo que explica por qué este ion es tan oxidante. Además, la estructura tiene enlaces muy fuertes, lo que hace que el ion sea muy estable. Esa estabilidad es clave para explicar por qué el perclorato de amonio puede guardarse sin descomponerse fácilmente a temperatura ambiente. En la parte central también vemos un modelo molecular tridimensional. Este modelo ayuda a visualizar cómo se distribuyen los átomos en el espacio. A diferencia de un dibujo plano, el modelo 3D resalta la simetría, la longitud de los enlaces y la orientación real del ion. Esta forma simétrica es precisamente la que le da estabilidad química. Las propiedades del perclorato de amonio. Pasemos ahora a sus propiedades. En esta diapositiva observamos algunos puntos claves y voy a explicarlos de manera más detallada. Primera propiedad: alta solubilidad. El perclorato de amonio es altamente soluble en agua. Esto significa que se disuelve con facilidad, formando una solución acuosa uniforme. Esta característica es importante porque facilita su dispersión tanto en procesos industriales como en el medio ambiente, lo que puede convertirse en un problema si ocurre una filtración. La segunda propiedad es un oxidante fuerte. Esta es quizá la propiedad más importante. El perclorato de amonio es un agente oxidante poderoso, lo que significa que libera oxígeno o favorece reacciones donde otras sustancias se oxidan. Esta capacidad es lo que lo hace útil como componente en combustibles sólidos para cohetes, ya que al oxidar un combustible sólido libera grandes cantidades de energía de manera rápida. Tercera propiedad: la estabilidad a temperatura ambiente. A pesar de ser un oxidante tan fuerte, es sorprendentemente estable a temperatura ambiente. Esto significa que no reacciona ni se descompone por sí solo, mientras se almacena en condiciones normales. Esta estabilidad permite transportarlo y manipularlo con relativa seguridad siempre que se sigan los protocolos adecuados. Cuarta propiedad: descomposición exotérmica. Finalmente, el perclorato de amonio experimenta una descomposición exotérmica, lo cual quiere decir que cuando se descompone, libera calor. Esta liberación puede acelerar aún más la descomposición si las condiciones son desfavorables, generando una reacción violenta. Por eso, en la diapositiva aparece el símbolo de oxidante que advierte sobre su capacidad para alimentar incendios o explosiones. En resumen, estas propiedades combinadas, su solubilidad, su estabilidad aparente y su capacidad oxidante, explican por qué el perclorato de amonio es un material tan valorado y a la vez tan regulado. Para terminar, podemos decir que la estructura tetraédrica del ion perclorato y las propiedades que derivan de ella explican su importancia en aplicaciones tecnológicas como la propulsión de cohetes, la pirotecnia y otros procesos industriales.
Sin embargo, esa misma reactividad hace que debemos tener mucha precaución en su manejo, ya que una descomposición descontrolada puede ser peligrosa. Conocer tanto su estructura como sus propiedades nos permiten comprender mejor por qué es un compuesto tan útil, pero también tan delicado. En esta diapositiva vamos a profundizar en un concepto clave para entender al perclorato de amonio y otros compuestos similares, los compuestos inorgánicos oxidantes. Estos compuestos juegan un papel fundamental en muchas reacciones químicas, especialmente en aquellas que liberan energía rápidamente, como la combustión o los procesos de propulsión. Comprender qué son y cómo funcionan nos permitirá entender mejor por qué sustancias como el perclorato son tan reactivas y tan delicadas de manipular. ¿Qué significa que un compuesto sea oxidante? En química, cuando hablamos de un oxidante, nos referimos a una sustancia que tiene la capacidad de aceptar electrones de otra sustancia durante una reacción. Este proceso se conoce como reducción, pero paradójicamente es lo que causa la oxidación del otro material. Por eso decimos que un oxidante provoca la oxidación. En términos más simples, un oxidante es una especie química que facilita la quema, la degradación o la transformación energética de otros materiales. En la imagen vemos representando el oxígeno, que es el oxidante más conocido, pero no es el único. Hay compuestos que liberan oxígeno o que reaccionan incluso más rápido que el propio oxígeno. Un compuesto inorgánico oxidante, entonces, es aquel que no contiene carbono como parte fundamental de su estructura, pero aún así puede liberar oxígeno o aceptar electrones. Un ejemplo común incluye nitratos, cloratos, percloratos y permanganatos. ¿Cómo facilitan la combustión? En la parte izquierda de la diapositiva vemos una fogata y esta imagen es muy útil para entender otro aspecto importante. Los oxidantes facilitan la combustión. La combustión es una reacción de oxidación rápida cuando tenemos un oxidante fuerte cerca de un combustible, por ejemplo, la madera, el papel, metales en polvo o sustancias orgánicas. La reacción puede acelerarse de manera muy intensa. Si el oxidante es muy poderoso, incluso puede reaccionar violentamente con materiales reductores. Los reductores son sustancias que donan electrones como combustibles orgánicos o ciertos metales. Por eso las hojas de datos de seguridad colocan a muchos oxidantes en categoría de riesgo. Un oxidante inorgánico puede liberar oxígeno cuando se calienta o cuando entra en contacto con otra sustancia reactiva. Ese oxígeno extra alimenta el fuego, haciendo que la combustión sea más rápida, más caliente y más difícil de controlar. En resumen, los compuestos inorgánicos oxidantes son sustancias químicas capaces de liberar oxígeno o aceptar electrones, lo que los convierte en potentes facilitadores de reacciones químicas energéticas. Por un lado, hacen posible tecnologías avanzadas como la propulsión espacial y ciertos procesos industriales, pero por otro lado, requieren un manejo cuidadoso porque su capacidad de intensificar la combustión puede generar reacciones violentas. Entender estos conceptos nos da una mejor base para analizar el perclorato de amonio y comprender por qué es un compuesto tan útil y a la vez tan regulado. Propiedades químicas del perclorato de amonio. Natural es oxidante. Es un oxidante fuerte, lo que significa que puede ceder oxígeno a otras sustancias durante una reacción. Facilita la combustión de materiales combustibles como metales, polímeros, compuestos orgánicos. Su capacidad oxidante es clave en su uso como componente de combustibles sólidos para cohetes. Su estabilidad y descomposición a temperatura ambiente es un sólido estable. Siempre que no se mezcle con un combustible o material reductor, se descompone por calor, liberando oxígeno y forma gases. La descomposición es altamente exotérmica, es decir, libera mucho calor. La temperatura de descomposición suele estar alrededor de 200 a 400 grados centígrados dependiendo del tamaño de partícula y pureza. En esta diapositiva hablaremos sobre las aplicaciones del perclorato de amonio, que es el oxidante clave en los combustibles. Se combina con un material combustible como aluminio y un aglutinante polimérico y proporciona el oxígeno necesario para que la combustión ocurra incluso en el vacío del espacio. Las normativas del perclorato de amonio entran en clasificación de peligros. Está clasificado como oxidante,
En la mayoría de normas internacionales se identifica como clase 5.1 sustancia oxidante. Puede ser sustancia peligrosa para el ambiente en grandes cantidades y esta clasificación determina cómo debe manejarse, transportarse y almacenarse. Sus normativas de transporte, basadas en estándares internacionales utilizados también en México en la ONU, categoría oxidante sólido, requieren bases certificados, etiquetas de peligro y control estricto de temperatura y fricción. Sus normativas de almacenamiento son basadas en protocolos industriales y la NOM en México, que pertenece a la seguridad laboral. Debe mantenerse en lugares frescos, secos y ventilados, evitar toda fuente de calor, fricción, impacto y chispas. Debe almacenarse separado de combustibles, polvos metálicos y compuestos orgánicos. Según la regulación ambiental, por su toxicidad del ion perclorato en el agua, entra en lineamientos para agua potable. En México la vigilancia se rige por la NOM 127. El perclorato cuando se combina con un combustible puede producir reacciones muy rápidas e incluso explosivas. Como conclusión, el perclorato de amonio es un compuesto inorgánico de gran relevancia industrial debido a su poderoso carácter oxidante, especialmente en aplicaciones como la propulsión de cohetes, pirotecnia, industria automotriz y diversas áreas químicas. Su utilidad se basa en sus propiedades químicas únicas, estabilidad a temperatura ambiente, capacidad para liberar oxígeno y su comportamiento controlado de condiciones adecuadas. Sin embargo, estas mismas características que lo hacen tan valioso también representan riesgos si no se maneja correctamente. El estudio del perclorato de amonio nos muestra la importancia de comprender tanto la química de un compuesto como su contexto industrial, ambiental y social. Solo así podemos aprovechar sus beneficios de manera segura, responsable y sustentable. Con esto damos cierre a la presentación, resaltando la necesidad de continuar investigando y regulando adecuadamente este tipo de sustancias para proteger tanto a la industria como al medio ambiente y sobre todo a la sociedad. Muchas gracias.